Bien, punto de encuentro va a estar dialogando en este caso con el licenciado Fernando Rossi, que es psicólogo, es director de Psicología Integral, docente universitario, formado en Psicología Sistémica, además es máster en Programación Neurolingüística, se formó en PNL, también en hipnosis ericksoniana. Fernando, muchísimas gracias por su tiempo y en este caso, bueno, buenos días. Buenos días, encantado y gracias por la invitación a participar de tu programa. Muchas gracias. Bien. Fernando, nos gustaría que usted nos pueda contextualizar a nosotros y también a los oyentes con la pregunta, bueno, ¿de qué son las constelaciones familiares? Bueno, la psicología sistémica es la psicología que trata sobre la familia, por ejemplo, y la psicología investigó mucho sobre los sistemas familiares hasta llegar a esto de las constelaciones familiares. Las constelaciones familiares hablan de que existe algo que se llama conciencia familiar, que quiere decir que estamos muy unidos mental y emocionalmente al sistema familiar. Esa unión al sistema familiar hace que a veces se desordene el sistema familiar y, por ejemplo, los hijos quieren hacerse cargo, los hijos desde muy chicos, ¿no? Quieren hacerse cargo emocional o espiritualmente de los padres, por ejemplo. Entonces se desordena lo que es la jerarquía o el orden del sistema familiar. En ese desorden sistémico empiezan a ocurrir problemas. Y lo que dice Hellinger, que es el creador de las constelaciones familiares, por ejemplo, es que primero está el orden y después está el amor en la familia. Primero está el orden, quiere decir que los padres tienen que ubicarse en el lugar de padres, los hijos en el lugar de hijos, y los hijos no estar en el medio de los padres o opinando sobre la pareja de los padres, o a favor del padre en contra de la madre, o a favor de la madre en contra del padre, o sosteniendo emocionalmente al padre o a la madre, sino que tienen que estar en su lugar de hijos mirando hacia el futuro. Eso se llama orden en el sistema familiar. O los abuelos, por ejemplo, en el lugar de abuelos, no estando, digamos, supliendo al hijo o a la hija en el lugar de padres. Eso se llama los órdenes del amor. Hellinger descubrió que en esa familia que existe una conciencia familiar, es más importante ese orden para que después el amor en la familia pueda fluir. Y esas son una idea de lo que es la constelación familiar. Nosotros estamos todos unidos sistémicamente en la familia. Y en esa unidad estamos sintiendo todo lo que pasa con nuestra mamá, con nuestro papá, por ejemplo. Lo sentimos adentro nuestro por más que estemos lejos o por más que ellos no nos cuenten. Y a veces queremos hacernos cargo de las cosas de los otros, salvar a los otros, cuando en realidad no se puede eso, sino que cada uno tiene que ubicarse en su espacio, en su lugar, y desde esa buena ubicación de cada uno en su lugar, mirando hacia el futuro de cada uno, el sistema se va acomodando y la gente se va sintiendo mejor cada una en su lugar. No sé si es claro lo que fui diciendo. No, sí, sí, muy, muy claro y bueno, también muy, muy interesante esto relacionado, bueno, a las conexiones familiares. ¿Y Sí. en qué consisten, en este caso, las constelaciones como tal, digamos, en la La, práctica? la constelación en la práctica un método donde las personas, donde se junta un grupo de personas que representan a mi papá, a mi mamá, a mi hijo, al sistema familiar. Y en esa representación de gente que se para en un espacio físico, se trata de recuperar este orden que yo digo, que comenté antes. Es decir, en la constelación se trata de recuperar el orden. Por ejemplo, que un hijo esté sistémicamente sosteniendo a una madre, por ejemplo. Esa mamá más grande tiene dolores que vienen de su historia y el hijo más chico se ubica en el lugar de sostener a esa mamá cuando en realidad no puede hacerlo.
puede acompañarla, estar, compartir, pero no puede hacerse cargo de la psicología y la parte espiritual de la madre, por ejemplo. Eso lo tiene que hacer ella, la mamá, por sí misma. Y lo que se ve en una constelación es cómo ocurre ese desorden y se trata de recuperar el orden, de que cada uno vuelva a su lugar, que cada uno esté en su lugar en el sistema, recuperar el orden del amor en el sistema familiar. Y desde ahí la familia empieza a funcionar un poco mejor, ¿no? No sé si es claro lo que digo. Bien. Y por ejemplo, cuando nos encontramos, bueno, en estos contextos complejos de violencia que, bueno, que se viven tanto en las ciudades, en las grandes ciudades, como así también en ciudades pequeñas. Digamos que esto nos ayuda también y nos centra el trabajar en los talleres de constelación. Sí, claro, nos centra en el trabajo interno de cada uno. Es verdad lo que vos decís y es muy importante. Porque a veces nosotros queremos ir a cambiar la sociedad, ¿no? A cambiar el mundo con todo esto que está pasando. Pero en realidad lo que demuestra la constelación familiar y lo que demuestra muchos descubrimientos de ahora es que así como la familia está interconectada con una conciencia familiar, la sociedad también está interconectada con algo que se puede llamar, por ejemplo, inconsciente colectivo, por ejemplo. Entonces eso quiere decir que si yo trabajo con mi paz interna, contribuyo a la paz interna de la sociedad. Ahora hay mucha violencia porque también la gente sale a atacar al otro, a pensar, por ejemplo, en la política, unos son los buenos, otros son los malos. Aparece esto de la grieta política, donde en realidad la gente empieza a odiar al otro. Pero lo que se sabe, por ejemplo, con esto de la conciencia familiar, con los campos cuánticos que llaman ahora, es que ese odio o esa violencia que sale de adentro mío, de atacar al otro, aunque sea pensando, existe como campo de información y genera más violencia en el mundo. Pero si yo trabajo sobre mi mundo interno y logro paz interna, esa paz interna también se irradia en ese campo cuántico, en ese campo de información y aporta un poquito de paz al mundo. Gandhi decía, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Es decir, que el trabajo interno personal de buscar paz, si lo harían muchas personas en la sociedad sería menos violenta. Pero nosotros, en vez de hacer eso, tratamos de atacar y de generar más pensamientos violentos, entonces generamos más violencia. Así que un trabajo de cualquier tipo de búsqueda de paz interna aporta paz al mundo. Bien. Y Fernando, digamos que cuando se dan situaciones, por ejemplo, donde hay repetición de historia o también donde dentro de esa repetición de historia está el fallecimiento, bueno, la muerte de los hijos antes que los padres. ¿Cómo las familias pueden afrontar y pueden superar esta situación a través, en este caso, de las constelaciones familiares? Bueno, eso es, las constelaciones familiares tienen distintos niveles. Hellinger empezó con un nivel que se llama orden del amor, después pasó a las constelaciones del alma y después a lo que él llamó las constelaciones del espíritu, ¿no? Cuando uno comprende que la vida también es un misterio y que hay un nivel espiritual que mueve todo, yo no estoy hablando de religión ahora, ¿no? El nivel espiritual tiene que ver con esta conexión interna con algo más grande, ¿no? Entonces, a las personas nos ocurren cosas. Por ejemplo, el fallecimiento de un hijo no es algo esperado, porque siempre se espera que fallezca, no sé, el más grande, el abuelo, después los padres. Pero bueno, ocurren este tipo de eventos en la vida de las personas y uno puede pensar que son repeticiones de historia del pasado. Eso es una forma de pensarlo. Pero también, si nosotros vamos a esto de las constelaciones del espíritu, se puede, en ese misterio que es la vida, se puede comprender que ese hijo
hijo que nació tenía un destino, una historia, un guión, un camino que llegaba hasta cierto momento y bueno, que a veces el saber popular dice nadie muere en la víspera, ¿no? Que quiere decir como que tuviéramos un momento para morir. Lo que pasa es que no está muy incluido en la vida nuestra, que ya al nacer un día vamos a morir. No lo tenemos muy incluido. Hay culturas que sí, que viven esto como una transición hacia otro plano, digamos, como una transición de algo que no sabemos bien qué es. En ese sentido, el fallecimiento de un hijo, bueno, es parte de esa trama de vida y de eso que nos toca atravesar a distintas personas. Pero si nosotros vamos más allá de la psicología, de esas repeticiones que decís vos, también podemos pensar desde las constelaciones espirituales, del nivel espiritual que llegó Hellinger, a comprender que, bueno, que es el destino de esa persona nacer y fallecer tempranamente. Y el destino de esos padres, trascender eso, comprender que la vida del alma sigue, que la vida espiritual sigue, también comprender esos padres que a ellos les toca vivir, que a ellos les toca trascender esa experiencia y que un día también van a reencontrarse con esa persona que falleció en otro nivel, en otro plano. Pero se puede pensar de esas dos formas, más que una repetición de historia, como un guión de vida que nos toca y que nos toca para ser trascendido, para ser superado, para poder evolucionar, para poder crecer a través de esa experiencia tan difícil, ¿no? Porque es una experiencia muy difícil, por eso los padres se juntan y comparten el dolor con otros padres que también tuvieron pérdida de hijos, y en ese compartir se van sanando, pero esta sanación de los padres requiere esa comprensión espiritual, más que una comprensión psicológica de repeticiones de historias. Requiere una comprensión espiritual de aceptación. Hellinger decía asentir a la vida tal cual es, porque hay un componente de misterio en la vida nuestra, de cómo ocurren las cosas, y asentir a la vida tal cual es asentir a que esto también es parte de la vida, ¿no? Que fallece, hay gente que muere y antes que los padres, por ejemplo, y produce esta tristeza en el sistema, pero también esa tristeza o ese evento tiene en el fondo la posibilidad de ser superado, de ser sanado y de comprender que en ese misterio de la vida está esta posibilidad también. Y bueno, también de comprender que la vida no va en contra nuestro. Einstein decía así, que la gran pregunta es esa, ¿no? Si la vida juega en contra nuestro o está a nuestro favor. Si nosotros comprendiésemos la dimensión espiritual a la que no tenemos un acceso total, comprenderíamos que no va en contra nuestro la vida, sino que funciona en este plano de la tierra y en otro plano que no entendemos bien. Y que ocurren estas cosas y que algún día aprenderemos a atravesar los dolores y a comprender la situación de otra forma, ¿no? Bien. Fernanda, bueno, nosotros le queremos agradecer desde el punto de encuentro de nuestro espacio por esta interesante nota que hemos podido obtener a través de los micrófonos. También, bueno, queremos agradecer que, bueno, desinteresadamente hemos podido entablar este diálogo, y también nosotros tenemos que tener en cuenta, bueno, queríamos poder sacar esta nota, más que nada porque usted ya ha tenido su participación aquí en la ciudad de Recreo hace años atrás, ha dado diferentes charlas de manera gratuita, también actualmente se encuentra también realizando diferentes cursos con docentes, así que por supuesto le queremos agradecer desde nuestro espacio, y también esperamos que se dé la posibilidad de en diferentes ocasiones tener su visita aquí en Recreo para que podamos entre todos seguir en esta formación de
de la ciudad de Recreo y bueno, progresar como sociedad. Buenísimo, bárbaro. Muy agradecido de poder haber participado y sí, espero algún día ir de nuevo a Recreo, he ido y encantado, encantado y espero que esta charla que tuvimos, la idea es que esta información que compartimos traiga más paz a la gente, ¿no? Traiga más paz, más comprender que hay un espacio interno de paz que se conserva. Hay un centro interno de paz que se conserva y que nos permite ver todas estas cosas que pasan en la vida y darle el lugar adecuado e ir trascendiéndolas. Bueno, yo te agradezco mucho y gracias y que te vaya muy bien en esta nota y en la radio y ya iremos por allá por Recreo. Bien, agradecemos nuevamente muchísimo su generosidad. Bueno, encantado. Gracias a vos y cuando quieras podemos charlar de nuevo. Bien.